Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Les saluda Alberto Gloria. Qué gusto volver a encontrarnos a través de estos medios. Un saludo a todos mis amigos de YouTube, de Facebook, de Twitter, que a través de estas herramientas, estas redes sociales, estaremos compartiendo estos videos de manera semanal. Tal vez más adelante también abramos un blog para compartir los videos y algunas notas de enseñanzas que quiero compartir con ustedes para su edificación, para su éxito y para aquellas áreas de su vida donde necesitan tomarse de las verdades de Dios y llevarlas a un nuevo nivel. Qué bendición estar aquí y compartir con ustedes. Le agradezco mucho a mi hijo David Alejandro, que tuvo la iniciativa de que retomáramos estos tiempos de grabar videos. Él está aquí detrás de la cámara y bueno, estaremos aquí compartiendo algunas cosas importantes para con ustedes. Saludo a toda la gente, todos aquellos que no me conocen. Bueno, pues soy el apóstol Alberto Gloria, radico en el municipio de Guadalupe, Nuevo León, en la zona metropolitana de Monterrey. Soy pastor de la congregación Casa de Fe y bueno, viajo también a través de la nación y de otras naciones llevando los principios del reino de Dios en diferentes áreas para la edificación del cuerpo del Señor Jesucristo, para la edificación de la iglesia. Y hoy quiero compartir con ustedes algo que recibí del Señor recientemente, los primeros días del año. Estamos iniciando el año 2014. Creo sin duda que será un año de gran bendición, un año muy extraordinario en bendición, pero no será gratuito. Es decir, tendremos que hacer algunas cosas de nuestra parte. Si bien es cierto que el Señor ha consagrado este año para bendecirnos, también es cierto que tendremos que hacer algo nosotros para poder entrar, alinearnos, digamos así, en la voluntad del Señor y poder recibir esa bendición que Dios derramará sobre su pueblo en este año en particular, en todas las áreas de nuestra vida. Y a principio de año yo tomé unos días para separarme, estar solo con el Señor. Fue un tiempo bien especial. Me fui a una cabañita por ahí, un amigo me prestó su casita de campo aquí por la Sierra de Allende, Nuevo León, y me fui solo. Mi familia me llevó, de ahí me dejaron, me fui sin celular, sin redes sociales, solamente mi Biblia, muchas cobijas porque hacía mucho frío y yo. Y pasé 3 días allí con el Señor y el Señor trajo a mi corazón algunas instrucciones para este año 2014 que yo quisiera como primera aparición de nueva cuenta aquí en los videos compartir con ustedes, y espero que también estas instrucciones les sirvan a ustedes como una guía para obtener lo que Dios tiene para nosotros en este 2014. Le he titulado 7 instrucciones para el año 2014. Y en la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, en el capítulo número 4, versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Ves? Los apóstoles solían dar instrucciones a la iglesia, nos dieron instrucciones que quedaron registradas en la palabra de Dios. Entonces, Dios es un Dios que da instrucciones, perdónenme, y lo que Él espera es que nosotros, pues, obedezcamos dichas instrucciones. Yo estoy convencido de que toda liberación en la vida, en cualquier área, en cualquier dimensión, siempre que necesitemos una liberación, vendrá una instrucción de Dios. Esa instrucción nos demandará obediencia y la obediencia a las instrucciones de Dios desatará el poder para nuestra liberación, sea físico, espiritual, financiero, emocional, en cualquier área de nuestra vida. Por eso las instrucciones que vienen de parte de Dios son sumamente importantes. Estas 7 instrucciones que el Señor me dio en aquel tiempo que estuve con Él en los días primeros del año, no son nada nuevo en realidad. En realidad son pues conceptos o principios, más que conceptos, principios muy básicos, pero que si nos damos cuenta los hemos dejado de lado. Muchas veces nos hemos enfocado en otras áreas, en otras actividades de nuestra vida y nos hemos olvidado de lo que es prioritario. Recordemos que lo principal en nuestra vida es el fundamento espiritual, porque de ahí emana todo lo físico. Todo lo físico viene de lo espiritual. Entonces, si nosotros nos sujetamos a estas instrucciones que voy a compartir con ustedes ahora en breve y las ponemos en acción en este año 2014, sin duda este 2014 será un año extraordinario. Yo recibí una palabra de mi padre espiritual, el Dr. Rob Thompson,
a quien envío un gran saludo y a quien honro en el Señor. Y él me decía: hijo, 2014 será un año de un rompimiento espectacular. Donde hubo derrotas, habrá victorias. Donde hubo tristezas, habrá gozo. Donde hubo odio, habrá amor. Y me decía: te lo declaro en el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Y yo creo eso, creo que 2014 será un año espectacular, pero es necesario que nosotros nos sujetemos a las instrucciones que el Espíritu de Dios está dándonos. No creo que son las únicas instrucciones, no creo que esta es la única palabra profética o de dirección profética que vamos a recibir. Creo que hay otras palabras que están en el ámbito espiritual, por boca de otros hombres y mujeres de Dios también en nuestra vida, las cuales estamos abrazando. Sin embargo, creo que estas son instrucciones básicas, fundamentales, en las que tenemos que movernos en este año 2014. Recuerda, no es nada nuevo, sin embargo son vitales. Número 1, el Señor me dijo: ora todos los días. Número 2, lee tu Biblia todos los días. Número 3, usa el poder del ayuno. Número 4, evangeliza. Número 5, sé íntimo con Dios. Número 6, usa tu fe. Y número 7, desecha la avaricia. Son las 7 instrucciones que el Señor habló a mi corazón, que yo debería de poner en práctica. Mi casa, mi esposa y mis hijos David y Gracia, y que debería de compartir con mis hijos espirituales y también con aquellos discípulos que yo tengo en el Señor y con todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo a los que yo tuviera acceso. Entonces, estas 7 instrucciones, que son tan básicas, que son deberían de ser hábitos en nosotros. Sin embargo, sabemos que la actividad diaria, los trabajos, el afán de la vida, las distracciones de la vida nos han sacado de estas disciplinas espirituales que deberíamos estar viviendo como cosa natural, siendo creyentes e hijos de Dios y participantes del reino de los cielos. Entonces, debemos de orar todos los días, debemos de leer nuestra Biblia todos los días, debemos de usar de una manera disciplinada y sistemática el poder del ayuno, debemos evangelizar, compartir las buenas nuevas del Evangelio, debemos desarrollar intimidad con Dios y desechar la avaricia. Las repito porque quiero que se queden presentes en tu corazón. Si seguimos estas 7 instrucciones que Dios está desatando sobre nosotros, dándonos como cuerpo de Cristo, como eclesía, pues seguramente que veremos un 2014 extraordinariamente bendecido. Tendremos un crecimiento espiritual, desarrollaremos también el discernimiento, la sabiduría, y estaremos en una posición de poder y autoridad espiritual que nos ayudará a conquistar dimensiones que nunca antes hemos conquistado. Un hombre sabio dijo: haz lo que nunca has hecho y tendrás lo que nunca has tenido. Entonces, si nos enfocamos en obedecer estas 7 instrucciones, seguramente Dios nos bendecirá grandemente. Ora todos los días. Recuerda la palabra del Señor. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17 dice: orar sin cesar. La Nueva Traducción Viviente dice: nunca dejen de orar. Lucas capítulo 18, versículo 1 en delante, Jesús enseñaba parábolas, y esta en particular del capítulo 18 de Lucas dice, donde él enfatizaba en la necesidad de orar siempre sin desmayar. Jesús consideró que era sumamente importante la oración y orar siempre sin desmayar. Entonces debemos de orar todos los días. Por favor, ore, no salga de casa este año 2014 ni un solo día sin haber orado, sin haber estado en la presencia del Señor. Si usted no puede mucho tiempo por la mañana, por lo menos 5, 10, 15 minutos, de acuerdo a su posibilidad. Usted se va a dar cuenta que entre más tiempo pasa con el Señor en oración, cada vez va a querer más y más y más y más, porque se vuelve un deleite estar en la presencia del Señor. Entonces, no salga de casa sin orar. Adore cada que tenga oportunidad de adorar al Señor en una oración de adoración, de alabanza, cuando va en su coche, cuando va caminando rumbo al trabajo, cuando va en el metro, en fin, en los tiempos libres que tiene durante el día. Adore al Señor en una forma de oración, de alabanza, y ore antes de dormir. Junte a su familia si es posible, junte a sus hijos, su esposa,
doblen sus rodillas, oren al Señor, agradezcan el día, bendigan el nombre del Señor, cúbranse con la sangre de Jesús y vayan a dormir a la cama habiendo tenido también comunión con Dios, porque fuimos creados para tener comunión con Él, y podemos orar por otros y podemos orar por nuestras necesidades, pero oremos todos los días. Debemos de leer nuestra Biblia todos los días, y enfatizo, lee tu Biblia, porque muchos creyentes tienen la palabra de Dios en sus casas porque la tiene su papá, su mamá, su hermano, su hermana, y regularmente no tienen su propia Biblia. Yo estoy convencido de esto. Cada creyente debe tener su propia Biblia. Y aquí en 1 de Tesalonicenses, otra vez vamos a las instrucciones de Pablo, pero en el capítulo 2, en el versículo número 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino como palabra de Dios, según es verdad, la cual actúa en ustedes los creyentes. Mira lo que dice: la palabra de Dios tiene poder de actuar, pero solamente en los que la reciben como palabra de Dios y los que la ponen por obra creyendo. Los que son creyentes en la palabra de Dios verán la palabra de Dios actuar en sus vidas, y yo creo que la palabra de Dios es nuestro alimento diario. La palabra de Dios es la voz de Dios, la palabra de Dios es la sabiduría de Dios, y es nuestra principal arma de guerra. En Lucas capítulo 4, versículo 4, dice que Jesús le respondió a Satanás cuando Satanás le tentaba y le dijo: escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Así es que si nosotros nos alimentamos de la palabra todos los días este 2014, tendremos un crecimiento extraordinario. Usa el poder del ayuno. El ayuno es un arma espiritual poderosa que nos ha sido dada con diferentes propósitos. Nos afina el oído espiritual para oír a Dios cuando nos abstenemos de alimentos. Incluso yo te animaría a ayunar otro tipo de, digamos así, cosas con las que te alimentas. Por ejemplo, no solamente nos alimentamos de comida, pero también nos alimentamos de lo que vemos y de lo que oímos. Así es que puedes ayunar televisión, puedes ayunar redes sociales, puedes ayunar celular, puedes ayunar muchas cosas. Abstente de esas cosas que alimentan tu carne para que tu oído espiritual se afine a la voz de Dios. Principalmente, si ayunamos, vamos a desatar lo sobrenatural, vamos a ver grandes victorias, y lograremos estas victorias a través del ayuno. Vamos a escuchar claramente la voz de Dios, como te decía, y vamos a tener un discernimiento espiritual incrementado, aumentado. Vamos a poder discernir con sabiduría muchas cosas. ¿Por qué? Porque estamos ayunando, absteniéndonos de alimentar nuestra carne y alimentando nuestro espíritu en la presencia de Dios. En Marcos capítulo 9, versículo 29, Jesús dijo esas palabras y les dijo: este género, estaba hablando de un muchacho que estaba endemoniado y que no podía ser liberado, dijo: este género de demonios con nada puede salir sino con oración y ayuno. Así es que la oración y el ayuno conjuntos son un poder extraordinario. Imagínate oración, ayuno y palabra de Dios todos los días en el 2014 en tu vida. Olvídate, tu vida va a ser llevada a otro nivel. Evangeliza. Esta es la gran comisión que nos ha sido dada de parte del Señor. Tenemos que hablarle a otros del amor de Jesús. Tenemos no solamente que llevarlos al conocimiento de Cristo, sino convertirlos en discípulos, como dice la palabra de Dios. Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Todos los días de este 2014 tenemos que tener en nosotros la responsabilidad de hablarle a otros de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad dar el mensaje, no de convencer. No quieras convencer a la gente, solo darles el mensaje del amor de Dios a través de su Hijo Jesucristo. El mensaje debe ser Jesús crucificado y resucitado, nada más. No se trata de pelear doctrinas, no se trata de... A veces yo he cometido ese error incluso de meterme en discusiones doctrinales, pero no ese es el asunto. Comparte el Evangelio de Jesucristo, dales el número 1 y después vendrá el número 2. Es decir, enfócate en la salvación de las personas y después vendrá la conversión. Y la conversión vendrá por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo que enseñará a sus vidas lo que deben de hacer. Contemos simplemente nuestra historia. No tienes que ser un experto, no tienes que tomar 1000 cursos para evangelizar. Comparte la historia de tu vida. ¿Qué fue lo que tú hiciste para recibir al Señor Jesucristo y lo que Él ha producido en ti? Tengamos compasión de los que están perdidos. Tengamos compasión. Sé íntimo con Dios
Y ser íntimo con Dios va más allá que solamente orar y leer la palabra todos los días, sino que tiene que llegar un momento en que tu intimidad con Dios se vuelve tan cercana que tú empiezas a saber lo que Dios conoce y a conocer lo que Dios sabe, que tú vas más allá de los principios de sabiduría y empiezas a conocer a la sabiduría en persona. Es decir, que empiezas a entender por el Espíritu la sabiduría de Dios. Eso solamente lo puedes desarrollar con intimidad. Meterte en tu presencia a un nivel de intimidad tienes que desarrollarlo en este 2014. Por supuesto que orar todos los días y leer la palabra y ayunar nos va a ayudar a entrar en esa dimensión de intimidad con Dios. Dice la Biblia en el Salmo 103:7, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. ¿Ves? A Moisés Dios le decía qué, cómo y por qué iba a hacer las cosas, y los hijos de Israel solamente veían lo que Dios hacía. Tú no te puedes conformar con ser un espectador de las obras de Dios. Tú tienes que entrar a la intimidad con Dios para saber qué es lo que Dios piensa hacer, cómo lo piensa hacer y por qué lo piensa hacer. Que tú seas uno de aquellos que Dios le hace saber sus planes en esa tierra. Dice también la instrucción número 6, usa tu fe, no te rías. Sara se rió porque Dios le dijo a Abraham, Sara va a tener un hijo de tus lomos de aquí al tiempo de la vida. Como ya Sara era vieja, había sido estéril toda su vida y ya le había pasado la costumbre de las mujeres decir, Sara no menstruaba más, no ovulaba más. Entonces Sara se rió porque oyó algo muy grande. A veces oímos cosas grandes de parte de Dios, pero ¿qué puedes escuchar de Dios sino cosas grandes? Porque recuerda que Dios es grande. Entonces cuando Dios diga algo grande de ti este año 2014, no te rías, cree. Dios le dijo a Sara, ¿hay algo difícil para Dios? Entonces cuando Dios diga algo grande de ti, en lugar de reírte, di, ¿hay algo difícil para Dios? Usa tu fe este año 2014. Y finalmente, desecha la avaricia. Bien importante que seamos dadores en este año 2014. La palabra de Dios nos enseña el poder del dar, el poder de diezmar, el rendirle al Señor nuestras ofrendas. Cuando David le daba consejos a su hijo Salomón, en el capítulo número 3 del libro de los Proverbios, le dice, hijo, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, porque entonces serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán del mosto. Así es que este año 2014 seamos dadores alegres, demos con alegría de corazón, renunciemos a la avaricia, renunciemos a querer solamente tener para nosotros y acumular, y busquemos primeramente el reino de Dios, como dice Mateo 6:33, que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas que necesitamos nos serán añadidas. Empecemos el año dando y mantengámonos así durante todo ese tiempo. Este año 2014 yo determiné empezar dando. Hice un voto con el Señor, el cual estoy cumpliendo financieramente hablando, porque yo quiero ser un dador. Lo he sido por mis últimos años y he visto la bendición de Dios, y seguramente tú lo verás también si eres un dador alegre. El dinero y los bienes materiales no deben de ser nuestro fin, sino nuestra recompensa. Si este año 2014 tú renuncias a la avaricia y te arrepientes de estar haciendo a un lado tu responsabilidad como creyente y como ciudadano del reino, de diezmar y de ofrendar, el Señor te bendecirá grandemente. Si tú ya eres un dador, sigue siendo un dador y aún sé más agresivo en tu dar, porque este año tú verás la mano de Dios como nunca antes la has visto en tu vida. Estas 7 instrucciones las dejo en tu corazón, las comparto contigo y espero que las puedas poner por obra cada día. Como padre de mi casa, yo estoy vigilando de que mi esposa, mis hijos, yo mismo estemos caminando en esas instrucciones día a día. Tenemos que desarrollar la disciplina de obedecer a Dios día a día, y nos estamos yendo ahí a la instrucción cada día. Estoy seguro que 2014 no será un año sin obstáculos, sin luchas y sin pruebas, que tendré que sortear y obstáculos como todos tenemos que hacerlo en la vida, pero estoy completamente convencido de que será un año espectacularmente extraordinario, principalmente en el terreno, en la dimensión espiritual, y se va a traducir, por supuesto, en todas las demás áreas de mi vida. Yo te bendigo y te animo a que tomes nota de estas 7 instrucciones y las pongas por obra en tu vida. Por esta ocasión es todo. Espero encontrarme contigo cada semana a través de esta herramienta del video y compartir contigo principios que seguramente traerán edificación y bendición a tu vida. Soy Alberto Gloria.
y les mando un gran abrazo, les bendigo en el nombre de Jesús y hasta la próxima.